Hoy, desde la Agrupación de Estudios Pictóricos y Sociales Francisco de Goya, del Ateneo de Madrid, se presenta la charla sobre el color en la pintura de la escuela veneciana en el Renacimiento. Interviene, Eduardo Montagut. Introduce y modera María Teresa Pedraza. Preside y presenta Francisco Forte. Muy buenas tardes a cuantas personas nos acompañáis en este acto, ya sea presencialmente, ya sea detrás de la cámara, al otro lado de los celulares, pantallas en general. En primer lugar, como estamos en el primer acto del año 2025, felicitarles a todos el año y desearles lo mejor para el año que acaba de comenzar. Nada menos que el año 25 del siglo XXI. Parecía que el siglo iba a ser muy largo, pues ya hemos gastado el primer cuarto. Pero en cualquier caso, repito, deseo no solo felicidad, sino que como en esta casa es propio, haya ciencia, literatura, arte y cultura en general, para todos ustedes y para toda la casa. En segundo lugar, agradecer a cuantos han participado en la colaboración de este acto y en particular a quienes ya ahora mismo están permitiendo que el acto se retransmita y además quedará inmortalizado. Gracias, Julián y Bernabé. Por supuesto, gracias a los ponentes, a los que de inmediato presento. La conferencia, como todos ustedes han visto en el cartel, se llama El color en la pintura de la escuela veneciana del Renacimiento. Y en efecto, ese es el tema, ese es el título, y de eso van a hablar en primer lugar, doña María Teresa, después don Eduardo Montagut Contreras. Don Eduardo es licenciado en Filosofía y Letras, Historia Contemporánea en la UAM, Universidad Autónoma de Madrid, en la que también hizo su doctorado en Historia correspondiente y luego ha sido mucho tiempo profesor de los institutos de enseñanzas medias y además ahora es editor de un digital que se llama El Obrero y además colabora y participa en otros medios de prensa, siempre desde el punto de vista de la historia y la cultura. Como eso no es poco para él, pues tiene editados, como le he contado, 19 libros, 16 de ellos dedicados a la divulgación histórica y los otros 3 pues casi que también es todo difusión de la historia en general. Aparte tiene más de 200 ensayos que yo haya contado en internet, pero claro, si me pongo a relacionarlos todos, la conferencia la doy yo. Y se trata de que la conferencia la dé él después de que doña María Teresa Pedraza Guzmán de Lázaro nos introduzca en el mundo del Renacimiento, nos introduzca y sumerja en el mundo del Renacimiento. Y, bueno, voy a decir también quién es doña María Teresa Pedraza Guzmán de Lázaro, que la tengo aquí a mi izquierda. Enfermera, pintora, escritora, ensayista, bueno, pues no sé cuándo duerme, pero vamos a precisar un poquito. Tiene en su haber el segundo premio mundial de la edición 2022 y más de, no sé si decir más de, o al menos 20 exposiciones de pintura a sus espaldas. Es decir, esto de pintar no le viene de nuevas.
Además, hasta ejerce de profesora de Historia del Arte en los centros de mayores del Ayuntamiento de Madrid. He dicho que también es escritora. Escribe en Lasus de Toledo unos libros que suelen ser siempre de psicoanálisis. Ha escrito en algún libro obra conjunta sobre literatura, Saramago siempre, y además es directora de un programa de radio, 27 letras, un libro y algo más. No sé si debería de decir todo lo que ha hecho en el Ateneo. Lleva más de 20 años como ateneísta y le ha dado tiempo a ser no sé cuántos años, primero secretaria, después presidenta de la sección de Ciencias de la Salud, secretaria de la sección de Psicología, vicepresidenta de la sección de Artes Plásticas, y en la Junta de Gobierno también ha estado 6 años, primero como vocal, después como depositaria, después como socia bibliotecaria. Estos 2 últimos cargos ha sido la primera mujer elegida para ese cargo en este Ateneo, que lleva ya 204 años de vida, como muchos de ustedes de sobra saben. Y yo creo que con esto ya me voy a callar. Este humilde servidor, salvo recordarles el título, el color en la pintura en la escuela veneciana del Renacimiento, para que doña María Teresa introduzca el tema y después don Eduardo nos ilustre con no sé cuántas, seguro que nos trae fotos de cuadros y de pintores, ejemplos de cómo se usaba el color en el Renacimiento y en la escuela veneciana. Así que, recordándoles solo una cosa que no se me debe de olvidar, el mío lo he apagado, estamos en la era digital, pero para que en la conferencia no haya interferencias, les rogaría que apaguen sus teléfonos, que luego a la hora de acabar, después de las preguntas, y antes de cerrar el acto, yo les recuerdo que lo vuelvan a encender. Muchísimas gracias por su presencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia a este acto. Y como bien, bueno, os habéis dado cuenta donde hay amistad. Porque me ha puesto, bueno, tampoco me da tanto tiempo y bueno, yo creo que llega un momento donde todos tratamos, me parece que esto funciona así, ¿verdad? Tratamos un poco de hacer lo que realmente nos gusta. A mí esta conferencia, sinceramente, me hacía muchísima ilusión, pero no solamente porque hablamos de pintura, se habla de la escuela veneciana, sino sobre todo porque está Eduardo Montagut. Eduardo, como bien ha dicho Paco, es que es un experto, pero yo creo que el experto en todo es él, todo lo que sea historia y tal. Verdaderamente oírle para mí es un auténtico placer. Y yo dije, sí, y además lo digo lo primero, o sea, con lo cual yo voy a ser muy rápida, porque quiero que él sea realmente, porque es el protagonista. Dar las gracias, como bien ha dicho Paco, a Julián y a Bernabé, porque siempre que les pedimos que nos graben, aquí están, como grandes profesionales que son. Muchísimas gracias, chicos. Para nosotros, para el Ateneo, un auténtico placer. Gracias a todos vosotros y también, Carmen, tú como siempre incondicional y te lo agradezco mucho. Rosalía, muchas gracias por venir. Rosalía es profesora de Historia de Benito Pérez Galdós, del Centro de Mayores, y como bien ha dicho Paco, yo creo que todos los que nos gusta el arte, la historia, para nosotros es un auténtico honor, porque siempre interactuamos los unos con los otros y siempre, cuando acaba el día, hemos aprendido algo. Gracias, chicos, por estar todos aquí. Y yo, insisto, no he traído ni diapositivas porque creo que voy a contarlo un poquito rápido y paso ya a Eduardo. Os puedo decir que el arte no tiene ni puede tener definición posible. El arte es forma, color, materia, pero únicamente el artista es capaz de imprimir esa magia que no tiene definición. Como toda actividad humana, el arte es dinámico. El arte crea constantemente y se recrea y se expresa en múltiples y diferentes formas, temas, estilos, y lógicamente va evolucionando de acuerdo a los cambios
estéticos, culturales, políticos, tecnológicos de las distintas sociedades en las cuales se desarrolla. El arte es universal y atemporal. Sus primeras manifestaciones se remontan a la más remota de las antigüedades, donde desde siempre han tenido un carácter eminentemente social. Por ejemplo, las pinturas rupestres no eran un simple ornamento. Los artistas lo pintaban porque formaba parte de un ritual mágico de apropiación. Por la imagen, el pintor rupestre pretendía apropiarse de los animales que cazaba para así asegurar el sustento de toda su tribu. Haciendo un rápido recorrido por la historia, como vemos, por ejemplo, en la antigüedad, la pintura era considerada un oficio, por lo que el pintor era el artesano al que le encargaban obras con temas concretas, con una finalidad específica. El arte románico sería su manifestación más importante, respondería a un proyecto religioso didáctico, enseñar las Sagradas Escrituras a las poblaciones analfabetas y difundir la fe por medio de la exaltación de los bíblicos. A partir del Renacimiento italiano, los pintores comenzaron a liberarse de su condición de artesanos para expresarse con más libertad y llegó un momento donde podían tener mucha más creatividad. Aunque sin abandonar, lógicamente, completamente la ideología temática de la que, lógicamente, tenían un macerazgo y de ellos dependían. La Iglesia, la monarquía, la alta aristocracia. Estos estamentos comparten la misma temática ideológica que se expresa pictóricamente con la exaltación del mensaje. Exaltación a la religión de la presentación escénica, actitudes piadosas, elementos religiosos, vírgenes, santos, devoción y sobre todo la decoración de los altares. Riquísimos retablos proliferaban por toda la cristiandad. En paralelo también podemos encontrar la exaltación monárquica, representada por la magnificencia con la que el pintor no solamente pintaba al personaje, sino le revestía de ese boato que llevaba, de ropajes, Eso, cuando tú veías una escena de estas, el artista lo que quería era verdaderamente no solamente hacer la foto del personaje, sino llegar a su condición psicológica. Y era la misma exaltación de los personajes y su clase se reproducen en retratos y escenas sobre todo de la aristocracia. Estas exaltaciones pictóricas transmiten en un conjunto la alianza del poder de estas instituciones que constituían absolutamente todo el poder. El paradigma de esta exaltación del poder serían, por ejemplo, si me viene a la mente, los retratos del conde duque de Olivares, de Napoleón Bonaparte, los retratos del Papa Inocencio. Todo eso, claro, si lo vamos a pensar, en aquella época los pintores, toda la exaltación que era de la realeza, de la monarquía y de la Iglesia, realmente era porque eran los que les pagaban. No había dinero y claro, pues si tú me pagas tengo que hacer lo que tú me digas. Pasamos rápidamente al renacentismo, el renacimiento italiano. Él se caracteriza por una serie de cambios en el arte, los cuales permitieron la creación de obras de arte más realistas y detalladas. El Renacimiento italiano se consideró uno de los periodos más importantes y significativos de la historia de la humanidad. Este movimiento cultural y artístico tuvo lugar en Italia entre los siglos XIV y XVII y se caracterizó por una serie de cambios y transformaciones en diferentes áreas del conocimiento. En esa época no solo marcó el inicio de una nueva época cultural en Europa, sino que también fue el origen de una nueva concepción del mundo, la cual se basó en la razón, el humanismo y el individualismo. Sobre todo, la importancia del Renacimiento italiano era que el movimiento cambió la forma en que la humanidad veía el mundo. El Renacimiento se caracterizó por una serie de cambios, de transformaciones en diferentes áreas del conocimiento, tales como la literatura, la filosofía, la política, la religión, las ciencias, las artes. Uno de los principales objetivos de este movimiento fue revivir la cultura clásica de Grecia y Roma, la cual había sido olvidada durante la Edad Media. Igualmente,
hay que destacar una serie de cambios en la forma de pensar. Durante este periodo se promovió la idea de que el ser humano era capaz de alcanzar la perfección a través del conocimiento y la razón. De esta forma también se convirtió en el centro de la vida humana y se le dio un papel protagonista en la creación de una nueva sociedad. En el Renacimiento italiano también promovió el humanismo y el individualismo con valores fundamentales. El humanismo se basó en la idea de que el ser humano era el centro del universo y que su felicidad y la realización personal eran lo más importante. Por su parte, el individualismo se basó en la idea de que cada persona es única y tiene un papel muy importante por desempeñar en la sociedad actual. Estos movimientos tuvieron un gran impacto en la concepción del mundo y en la sociedad. Estos valores prácticamente se convirtieron en los pilares en ese momento de la sociedad. Voy a hablar muy rápidamente, porque eso quiero que lo haga Eduardo, ya que ha traído tantas diapositivas y la verdad es que creerme que se lo ha trabajado muy bien. Los colores de Venecia, cuando exploramos un poco la riqueza cromática y las técnicas de pintura renacentista en Venecia, en el contexto del Renacimiento se convirtió en un centro artístico de gran relevancia. Los artistas venecianos destacaron por su dominio de la riqueza cromática y las técnicas de pintura se caracterizaban en esa época. En particular, se enfocó el uso de colores intensos, brillantes, logrando efectos muy luminosos y una sensación que tú lo veías y parece que el cuadro estaba vibrando. En la paleta del pintor siempre se utilizaba muchos, esa era una paleta muy variada, incluyendo tonos rojos, dorados, azules profundos, verdes, exuberantes. Estos colores eran obtenidos a través de la mezcla de pigmentos naturales como el azul, el cinabrio, el oro. Bueno, también ya sabéis que a veces de tanto machacar esos pigmentos había una enfermedad que era saturnina. La técnica más destacada en la pintura veneciana fue el uso del óleo, es lo que hablábamos con Eduardo. Permitía, porque claro, si vosotros, tú pintas con acuarela, tú, Rosalía, pintas con acuarela y es dificilísimo, porque tú lo que haces, eso se queda. Sin embargo, el óleo, los que pintamos en óleo, nunca terminamos un cuadro. O sea, yo hay veces que cuando ya lo termino digo, no voy a volver a verlo, porque lo ves y lo sigues rectificando. Y si en un momento determinado quieres rectificar todo, lo puedes hacer perfectamente, porque el óleo es así de agradecido. La influencia de la luz y la sombra también fue fundamental en la pintura, sobre todo en la pintura renacentista veneciana. A través del uso de contrastes lumínicos, los artistas lograban resaltar figuras y objetos, creando un efecto tridimensional en sus obras. Estas temáticas representaban un gran detalle y realismo. Luego también quiero contaros que dentro del renacentista, de la pintura renacentista en Venecia, se caracterizaba no solamente por la riqueza cromática, sino por técnicas como el uso del óleo y la veladura. Yo le contaba a Eduardo que la veladura, aquí, por ejemplo, en la escuela veneciana se dice que ellos pintaban con mezclas muy diluidas una y otra vez, varias veces, para así conseguir ese tipo de contrastes. Luego esto se va evolucionando. Yo digo que yo, se lo contaba a Eduardo, yo las veladuras que yo hago en mis cuadros, yo solamente pongo en la paleta un poco de blanco, una pizca de azul ultramar y mucha trementina. Entonces todo eso muy diluido. Una vez que, claro, lógicamente el cuadro está seco, hago todo en borrono, como si dijéramos ese cuadro, cuento. Mi profesor decía que hasta 15, 20, 30, a mí me da miedo, no sé qué se me seque, yo en los 15 con un trapo lo voy borrando. Y claro, lógicamente esa veladura lo que te hace es esa profundidad. Y la verdad es que consigues mucho que el cuadro tenga bastante relevancia. Los colores más utilizados en la pintura renacentista veneciana era el rojo cinabrio, el verde esmeralda, el azul. Yo he leído ultramarino, nosotros lo que utilizamos ahora es el azul real o el azul, yo sobre todo el azul real. Los artistas renacentistas venecianos emplearon la técnica, esto sí que quiero comentároslo, la técnica del sfumato. El sfumato es donde
Esto lo hacíamos para obtener tonalidades y efectos de colores específicos. Esto, el ejemplo más claro lo tenéis en los cuadros de Leonardo da Vinci, sobre todo en la Gioconda. Si veis el cuadro de la Gioconda, al final, cuando veis esos, no se sabe si son rocas o son montañas, todo eso está hecho con la técnica Sumato, porque es la técnica que se utilizaban en la escuela renacentista veneciana. Luego después yo os diría que sí que me gustaría que os sumergierais, porque verdaderamente yo creo que Eduardo sí que va a conseguir que nos sumerjamos en la belleza de sus colores y vayamos poco a poco descubriendo la magia del renacentismo en la escuela veneciana. Yo aquí lo voy a dejar porque yo lo que quiero es que entre él. Y luego, como vamos a seguir con esta temática, luego en la próxima también hablaremos del Renacimiento, y ahí ya empezaremos a conocer la escuela veneciana, su influencia en el Renacimiento italiano, y hablaremos no solamente de la escuela veneciana, sino la escuela, hay varias escuelas evidentemente, pero esto lo vamos a dejar aquí y la próxima empezamos ya con el renacentismo sobre todo en todas las escuelas. Pues muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Después de este frío polar vamos a intentar calentarnos un poco con el color. Esta es la historia de una pasión de adolescente. Cuando estudiaba COU, ya sé que aquí hay personas de un sistema educativo anterior al mío y alguno del posterior, la historia del arte, pues, y como cuando eres joven eres radical, pues yo adopté la causa veneciana frente a la florentina y a la romana, ¿no? Entonces, eso me lo descubrió la profesora de Historia del Arte y me lo descubrió mi cuadro favorito. Mi cuadro favorito al que yo salvaría en el Museo del Prado es la Bacanal de Tiziano. No lo puedo negar, me gusta, y además me gusta mucho que el museo haya puesto ahora un sitio para sentarse, ¿no? Sí, porque ahora, antes no, cuando entras en la rotonda arriba y dejas a Carlos V venciendo al furor, a la derecha está Tiziano para recordarnos la maravilla de la Bacanal. Esto es una pasión, la pasión por el color. Esto ha sido siempre hasta la madurez y es lo que intento transmitir a los alumnos, porque aunque yo realmente, yo soy historiador de moderna y contemporánea, donde más a gusto me siento es en la asignatura de Historia del Arte. Quizá porque es la que más puedo conectar con los alumnos, ya que la historia, y esto sería un tema fascinante que podemos estudiar, les cuesta muchísimo y algunas veces he hablado sobre ellos. Y os he puesto un cuadro fascinante del Veronese, la boda de Caná. Así no fueron las bodas de Caná. De hecho, ya hablaremos cómo Veronese tuvo algún problema con la Inquisición. ¿Lo veis bien o me retiro? No, se ve bien. ¿Lo veis bien? Entonces, pues vamos a empezar un poquito la cuestión. Lo que pasa que aquí. Bueno, este es el guión. Yo voy a hacer algunas clases también de pie, como el profesor, porque yo no me gustan las clases sentado. Aquí podemos ver, vamos a hablar de la personalidad de la escuela veneciana y nos hemos centrado en los más principales. Hay más. Está San Sebastián del Piombo, está Lorenzo Lotto, y por supuesto no nos hemos metido en el 17 ni nos hemos metido en el 18, pero recordar que en el 18 hay dos venecianos fundamentales en la vida. Tiepolo, que lo maltrató Mainz aquí. Pero lo maltrató aquí Mainz a Tiepolo, y por supuesto Canaletto, que es un inventor de Venecia. Canaletto inventó Venecia. La Venecia que él vendió a los ingleses, a los alemanes, es una Venecia inventada, porque los cuadros de Canaletto son mentira. Es curioso, ¿no? Esto es un tema también muy interesante. Nos hemos centrado en la personalidad de la escuela veneciana. El primero, Carpaccio, no lo confundamos con la comida. Después hablaremos de uno de los Bellini. Luego entraremos en el misterioso Giorgione, que es el padre realmente de la nueva escuela. Hablaremos de Palma el Viejo, que es muy interesante, que se habla poco de él. Y por supuesto hablaremos del pintor de los pintores. Seguramente muy poquitos. Leonardo, Miguel Ángel, poquitos. Y luego un poquito Rubens y un poquito Velázquez y Caravaggio tienen la altura de Tiziano. Tiziano es un pintor que abre un mundo fascinante que llega hasta Goya, y Goya dará un salto después. Después hablaremos del complejo Tintoretto, un hombre difícil, un hombre complicado, y luego del Veronese. Son los hombres del Renacimiento y manierismo un poco
que vamos a ver. Yo os he puesto, hablaba Maite del esfumato. Bueno, el esfumato lógicamente es una cuestión de Leonardo previa, pero podemos verlo en esta Venus de Urbino, fijaos, acostada, y la criada en un casone, está abriendo un casone. Casones podéis ver algunos en el Museo Thyssen, que era donde llevaban la dote las mujeres, están las criadas, y fijaos la rubia veneciana, que es el color. Las mujeres venecianas son rubias porque se hacían un tipo de tinte, ¿no? A no confundir con los jovencitos rubios que luego ha habido en Venecia, porque esos son de influencia austríaca, ¿no? Pero porque Venecia tiene una vinculación con Austria a partir del siglo XIX muy grande, a pesar de que los venecianos no lo querían. ¿Veis? Color, difuminado, pero colores cálidos, fijaos el cuerpo, las flores. Vamos a empezar un poco con esta historia. Lo primero vamos a ver un poco Venecia, ¿no? No se puede uno morir sin ir a Italia. Uno puede morirse sin ir, bueno, a París, Londres, hay que ir a Nueva York, pero Venecia, ¿no? Aunque hoy Venecia no se puede ir, porque Venecia es, como ocurre en las grandes ciudades europeas, un parque temático de gente, ¿no? Hay que irse fuera. Pero fijaos, en esta Venecia del siglo XVI, es la Galería delle Carte Geografiche, está mal escrito eso, de Ignacio Danti, y Venecia a finales del XVII, no hay mucha diferencia, ¿no? ¿Veis? Esta es la historia un poco. Es muy importante que entendamos que Venecia, las cuestiones físicas de Venecia tienen mucho que ver con la pintura. Es decir, el clima de Venecia, la laguna, el tipo de sol, el tipo de niebla, influye enormemente, hay una influencia clara en la pintura que no se da en otros lugares, no se da en Firenze, no se da en Florencia, no se da en Roma. Es decir, en Roma la influencia es el Papa, la Iglesia; en Venecia la influencia son los Médicis, la burguesía. Aquí, en realidad, la influencia es el clima. Y el clima y las relaciones especiales que tiene Venecia con el mundo oriental, que ninguna ciudad tiene ni ha tenido en el mundo occidental. Bien, lo primero que vamos a ver un poquito, Venecia como obra de arte. Venecia es una obra de arte. Venecia es una obra de arte que se convierte ya en el Renacimiento en una obra aprovechando su personalidad propia, sobre el agua. El agua, la luz, tiene mucha importancia. Ahí tenemos a Sansovino, que termina el espacio urbano fundamental de Venecia, es decir, la plaza de San Marcos, construyendo la logietta, la logia pequeña del campanario, del campanile. Tenía que haberlo puesto en italiano. A los alumnos, yo como soy muy tonto, y ya me he hecho mayor, les obligó un poco que me lo pongan en italiano, ¿no? Esa es la logietta, aquí a la derecha, debajo del campanile. Fijaos, esto es el Renacimiento, los balaustres, la influencia romana, es evidente en el uso del arco, y ahora el uso del arco y de las columnas, y lo podemos ver en la biblioteca Marciana, perdón. La Laurenciana es la de Miguel Ángel en Firenze. Eso es el espacio urbano pues más conocido. Los espacios urbanos son muy importantes y este es evidente. Bueno, no te preocupes, si no me... básicamente, no hace falta. ¿Veis ahí? Lo tenemos. Tenemos la Basílica de San Marcos, de influencia bizantina, todo el Palacio Ducale. Por cierto, no olvidéis nunca que os tenéis que ir aquí, me parece que es aquí abajo, donde se toman unos cócteles maravillosos, que es un bar americano, está justo ahí, es maravilloso en todos, porque la vida no solo es Tiziano, sino también los daiquiris, los maletines. No, esto está por aquí. Sí, ¿no? Está por aquí. Ay, no me acuerdo cómo se llama. El museo, ¿no? No, es un bar. Sí. Es el Harris Bar. Eso es, ¿ves? Bien, eso es lo que hay que hacer. Y bien, ahí podéis ver todo esta. Pero vamos a empezar ya con la pintura. Y lo primero que vamos a presentarlos a los protagonistas de esta noche. Los protagonistas son Giovanni Bellini, Giorgione, el misterioso, Palma el Viejo, Tiziano, Tintoretto y el Veronese. Son casi todos autorretratos, no todos. El de Tiziano, el de Tintoretto
son autorretratos. Y me parece que el de Giorgione también. Pero fijaos, dice mucho la personalidad, ¿no? Bellini es un hombre en realidad del 400, Giorgione es misterioso, está ahí, Palma pues es más clásico, Tiziano, ya mayor, Tiziano es el triunfador. Tiziano es el primer pintor de éxito social en la historia del Renacimiento. No es Miguel Ángel. Miguel Ángel siempre fue un hombre con una tensión permanente, a disgusto con la vida. Es un genio, por eso es un genio, porque no está a gusto con la vida, no está a gusto con lo que hace, con los encargos que le entretienen de lo que a él le gusta. Es decir, Miguel Ángel no fue feliz realmente, con buen genio, pero Tiziano sí. Tiziano es un príncipe que se codea con los Austrias, que se codea con todo el mundo. Tintoretto es un hombre también tensionado, el Veronese también es un hombre de éxito. El siguiente hombre de éxito, pero el pintor de éxito absoluto, es Rubens. Rubens es además es el primer empresario que tenía montado todo su taller para fabricar la cantidad de cuadros que fabricó, fíjate lo que lo digo, para atender toda la clientela. Y luego el que intenta ser un hombre de éxito es Velázquez, que es un personaje complejo, que su obsesión es tener el éxito que consigue con la Cruz de Santiago y su posición en la corte, ¿no? Son personas que están luchando por la conservación social del arte, pero evidentemente unos lo consiguen y otros no, ¿no? Esto es un tema muy, muy interesante. Los artistas de éxito, pensar por ejemplo, ya en una época más nuestra, Sorolla o Sargent, ¿no? Que son paralelos, ¿no? Son pintores de éxito, pintores muy mimados porque conectan bien. Pero fijaos el rostro de Tintoretto, es impresionante. Tintoretto es un personaje complejo. Vamos allá. Lo primero que tenemos que entender es la idea de la importancia de la escuela veneciana. Es fundamental, porque es la que ofrece el color a la historia del arte. Es que no hay color antes. Hombre, claro que hay color. De hecho, Miguel Ángel es más colorista de lo que cuando se arregló la Capilla Sixtina. Pero la gran importancia, los que aportan la idea del color, que lo cogerán después, el barroco, fundamentalmente Rubens, que conecta con Tiziano claramente, Velázquez, no tanto Caravaggio, que busca otro tipo de pintura. Toda esa idea del color y el color de Tiepolo, yo le tengo una pasión por Tiepolo, esos techos. Yo soy un hombre contradictorio, igual me gusta Malevich, que es el suprematismo, donde hay un cuadradito nada más, o un fondo blanco, o lo más barroco del mundo, ¿no? La vida es una contradicción y hay que asumirlo. Importante, ahí tenemos lo mismo, y ahí están los tres filósofos de Giorgione, o los tres Reyes Magos, porque lo de Giorgione es el mundo de la interpretación, no sabemos muy bien qué es. Giorgione es un hombre misterioso. Vamos a empezar ya en esta historia. Bien, y vamos las características. Las características nos permiten ver que los pintores durante la Edad Media en Venecia habían mantenido los fondos dorados. El fondo dorado es una influencia bizantina. Es una influencia bizantina que los pintores italianos van a incorporar, y no tanto el resto de los pintores europeos, y lo mantienen los iconos, ¿no? Fruto de su contacto comercial intenso con el Mediterráneo oriental, con Bizancio, ¿no? Fundamentalmente. El interés por el dorado influirá en que se desarrollen los colores brillantes. Hay una influencia. Claro, tú pintas rodeado de un entorno, ¿no? Los venecianos se interesaron más por la forma que por el contorno. La forma. Seguramente también influyó la atmósfera que se vivía donde abunda la neblina y lo difuminado, lo que apuntaba Maite. Es decir, tú cuando vas a Florencia o vas a Roma, y eso que Florencia y Roma están cerca del mar, el sol es más intenso. Importa. Bien. Cuando vas a Venecia, todo se difumina, todo es neblina, hasta en el verano, todo es difuminado. Esto influye. Así el color sería la clave de la pintura veneciana frente al diseño, que es el dibujo en italiano, defendido a ultranza por la escuela florentina, que consideraba que el dibujo era la esencia de la pintura, según la idea de que el pintor debía dibujar auxiliado por la geometría y la perspectiva. Y además por eso ellos luchaban porque un pintor tenía que saber geometría y perspectiva, historia bíblica, historia de verdad, y eso hacía que él no era un artesano, era un artista. Y un artista tiene que manejar la geometría, la perspectiva y el diseño, el dibujo. Y después rellenar el color, como lo que hacíamos de pequeños, ¿no? En cambio los venecianos dicen que no.
A ellos les interesa la naturaleza, más que el ideal. Y por tanto, lo importante son los sentidos. Esto es una pugna, ¿no? Es como la razón y los sentidos, ¿no? No desconocer la perspectiva del dibujo, porque esto es como la historia de, es que Picasso pinta una cosa. Picasso sabía pintar como un hombre clásico como toda la vida, pero no quería. Esto es la típica historia de la prevención que tiene mucha gente hacia el arte contemporáneo, hacia el arte abstracto. Bueno, pues hay que entender lo que buscaba Picasso, ¿no? Estos venecianos conocían el dibujo y la perspectiva, pero ellos pintaban directamente con el color. Son las dos. Y lo siento, aquí yo que soy muy radical cuando quiero, no valen las medias tintas. O son ustedes florentinos o son ustedes venecianos. Así que si son florentinos, lo siento, porque hoy solamente vamos a hablar de Venecia. Venecia es la pasión. Cuando tiene uno 17 años y la profesora le pone la primera vez la bacanal, o vas al museo y lo ves, dices, ese cuadro y otro que tiene Veronese pequeñito, que es el Moisés, muy pequeñito, dices, esto es una vez hace tiempo, me parece que fue en El País, que decían, ¿usted qué cuadro salvaría? Y cada uno contaba el suyo. Y mira que a mí me gusta Velázquez muchísimo, yo voy siempre a saludar al Conde Duque. Desde que tengo 17 años voy a saludarle. Cuando voy, siempre voy. ¿Cómo está don Gaspar? Y pues ahí, en ese cuadro, que es mentira, el cuadro del Socorro de Fuenterrabía. Perdónenme que me pierda. Él no estuvo nunca en Fuenterrabía, él estuvo siempre en Madrid. Él consiguió que Fuenterrabía nos lo quedaran los franceses, pero es un cuadro político. Detrás de Velázquez hay mucha política. Otro tema que podemos tratar, ¿no? Bien, vamos con, entonces, lo siento, aquí solo vamos a querer a los venecianos. Fijaos, el difuminado, la flora de Tiziano, en un detalle. Fijaos el seno, la sensualidad, la mujer veneciana. Fijaos ese vestido y esos labios y ese difuminado. Eso solo lo puede hacer un veneciano, eso solo lo puede hacer Tiziano. De verdad, que después de disfrutar eso se puede uno morir. Hay que esperar, pero evidentemente, lo siento, yo doy mucha importancia, evidentemente, a lo florentino. Claro, Masaccio, Piero da Francesca, todos son muy importantes. Pero yo los termino viendo como un ejercicio, me pasa como Paolo Uccello, ¿no? Ustedes a Paolo Uccello y hace esa perspectiva con las lanzas, y es que bonito, pero... O, lo decía mi profesora de arte, decía, ¿os habéis dado cuenta que en los cuadros del 480 hay árboles de todo tipo que son imposibles, que no pueden estar juntos? Como los floreros. Esos floreros que les gustan a ustedes tantos del barroco son mentira. No puede haber rosas con alelíes, porque las rosas de un tiempo... son cuadros fabricados, son ejercicios intelectuales muy interesantes, pero no son la realidad. Esto es la realidad, la sensualidad, esos labios, ¿no? Tiziano es, simplemente ya hasta el propio nombre, ¿no? Es hasta... bien. Sí, el culto al color. El cromatismo frente a la línea frontal. Entendemos colores cálidos, pues son los más apropiados para plasmar la belleza y los ambientes opulentos, aunque azules y verdes hay. Importancia de lo secundario o anecdótico. Lo anecdótico es muy importante. Lo vamos a ver. No es simplemente hay que rellenar el cuadro. Eso se observa en que el detalle se convierte en fundamental junto con el tema principal. Esas bodas de Caná, lo importante es Jesús, con lo que hace Jesús en las bodas. Pero fijaos la cantidad, lo vamos a ver ahora, de cosas, los criados, y todo tiene, y se te van los ojos. Detrás del que echa la copa, el que se intenta llevar una cosa, el perro que se come, bien. Opulencia y riqueza. Claro, Venecia es la serenísima, qué bonito. Que una república se llame serenísima. La república serenísima. Bien. Se observan los trajes, las telas, los vitis cortesanes, en escenas en palacios, con músicas y criados. Y hay una valoración poética del paisaje. El paisaje no es algo secundario, un ejercicio para demostrar que sé pintar rocas y sé pintar unos árboles que han visto los que han venido de la China y nos han traído un grabado. No, es un interés poético, Giorgione y Tiziano, que prefigura el romanticismo, que es la época donde el paisaje tiene mucho... Acordaros de todos los pintores románticos, acordaros de Friedrich, etcétera, la importancia que tiene el paisaje. Esto ya lo hacen Giorgione y Tiziano. Este es el segundo cuadro que yo iba a salvar. Este es chiquitito. Fijaos, opulencia de detalle, fijaos los trajes. ¿Os imagináis? Y descubren a Moisés. Iban así.
ellas iban vestidas así y a dar una vuelta y se descubren. Fijaos el paisaje, la importancia que tienen los árboles. Por favor, nadie ha pintado las nubes, ni los cielos, como Tiziano y como el Veronese. Solamente hay que esperar a Constable, hay que esperarle, y hay que esperar a un poco Turner. Algún día hablaremos de Turner y sus envidias. Turner era muy envidioso. Entonces, eso nadie lo hace así, nadie. Luego, claro, Rubens y Velázquez, claro, la ventaja que tenía Velázquez, aparte de los 2 viajes que hizo a Italia, es que tenía las colecciones reales, ¿no? Entonces, claro, os imagináis, para él solito, no como nosotros que tenemos que estar con 250.000 turistas de todo tipo, que van y van y van. A mí no me hace mucha gracia, por ejemplo, cuando dice el Museo del Prado que tiene un éxito enorme porque este año hemos batido todos los récords. Sí, el arte es para todo el mundo, pero cuidado, que eso tiene un desgaste. Y lo más importante que tiene este país es el Museo del Prado, después del dinero que tiene el Banco de España. Evidentemente esa es la cuestión. Bueno, el encuentro de Moisés, este es un cuadro que a mí me gusta mucho. Bien, pues fijaos, ¿cómo que no saben dibujo? Hombre, vamos a seguir viendo cosas. El paisaje. Este es del atardecer de Giorgione. ¿Qué me decís del fondo? ¿Qué me decís de las nubes? Claudio de Lorena después intentará copiar un poquito esto en el siglo XVII en Francia, pero fijaos, el tema es el atardecer, y hay un tema, hay un caballo, etcétera, pero la gente se fija en el paisaje. Esto, los florentinos dirían, esto es horroroso, esto hay que hablar de color y de... Buah. Los florentinos, que además son muy... Los toscanos son muy... Entonces, evidentemente, fijaos la maravilla. Vamos con Carpaccio. Carpaccio, pintor quattrocentista, con personalidad, con influjos de Antonello de Messina, que tenéis en el Prado un maravilloso cuadro de Antonello de Messina. Hizo los grandes ciclos de pinturas para las escuelas. Las escuelas son las cofradías venecianas, donde todo el mundo quería entrar porque era una manera no solo de sociabilidad, sino para poder pintar. Destaca el ciclo de Santa Úrsula, con escenas de su vida. Son 8 lienzos de grandes dimensiones, donde hay muchos detalles, lo anecdótico, que además puedes ver cómo es la vida de Venecia. Luego está el ciclo del Milagro de la Cruz, las vidas de San Jorge, San Jerónimo, San Esteban. Y es el pionero en el uso de la tela como soporte, porque el óleo, donde trabaja bien, es en el lienzo que hay que preparar. El óleo, como sabéis, es una técnica pictórica, ya lo ha explicado Maite, surge con los flamencos, con los Van Eyck, con los Van der Weyden, y luego son, curiosamente, ¿os dais cuenta? Un sitio de burguesía comercial, de poder económico, y el otro, el italiano. ¿Cómo hay una transmisión de la manera de cuál es la técnica que puede usar? El óleo, cuando descubrieron el óleo, los pintores dijeron, ¡ah! Maravilla, y podemos corregir, y podemos hacer... El problema es cuando corriges mucho con el óleo. Cuando corriges mucho con el óleo están los arrepentimientos. Por eso hay caballos de Velázquez que tienen 5 patas. Claro, eso no se veía en aquel momento. Y luego que se cuartea. El óleo es fácil que se cuartee. Pero el óleo... es que, claro, el problema del fresco era... Fijaos lo del fresco. Tengo que pintar esta pared. ¡Ay, Dios mío! Y tengo que pintar los Reyes Magos y la Virgen María y tal. Y entonces tengo que pintar trocitos porque si se seca ya no lo tengo que picar y lo tengo que volver, ¿no? El temple es muy complicado también, la pintura sobre madera es muy complicada, la madera absorbe mucho la pintura. Entonces, bien, aquí tenéis a Vittore Carpaccio, Pittore, esto en un grabado de este señor. Seguimos. Vamos a ver algún cuadro. Fijaos, este es el martirio de los peregrinos y el funeral de Santa Úrsula. Fijaos la cantidad de detalles, lo que interesa. Me voy a acercar, no me voy a caer, pero fijaos, todo, ya hay color, ya podemos ver el color, pero fijaos la cantidad de escenas. Aquí estos están matándose, es maravilloso, estos cuadros de... Y allí ella, ¿no? Esto es el 400, pero aquí, fijaos este caballero, maravilloso, y además están vestidos como se vestían en aquella época. Sabéis que los italianos son, junto con los griegos, muy amigos de estar siempre enfrentándose unos con otros. Pues porque la fama la tenemos nosotros, pero... así que, fijaos, los árboles, toda la cuestión. Y Santa Úrsula, fijaos, y los personajes religiosos. Seguimos. Este otro me gusta mucho, porque este es el milagro de la Santa Cruz en el Puente del Rialto, que habéis estado... Puente del Rialto antes de la obra. Si os dais cuenta, las góndolas, los perros,
¿Veis? La cantidad de... Así era. Todavía los cielos no son muy logrados porque ahora estamos empezando. Las chimeneas, el puente Rialto, Rialto quiere decir Río Alto. Fijaos, todo la cuestión, todo el detalle, era un puente que se elevaba para que pudieran pasar las barcas grandes. Esto luego ya se transforma. Este es un iniciador. Pero ya vemos muchas cosas renacentistas, ¿veis? Siempre la obsesión de los romanos, de Roma de los romanos. El arco y el arquitrabe. Eso es la gran aportación romana a la arquitectura, que a los griegos les pondría de los nervios. Los griegos no conocían el arco y no querían saber nada de los arcos. Eso era una cosa de mesopotamios, de gente bárbara, ¿no? Los griegos eran tremendos también. Bien, vamos con Bellini. Bellini son muchas familias. Hay muchos, el gran tiene el políptico de San Vicente Ferrer, trabaja en el Gran Consejo del Palacio Ducale, es el principal pintor veneciano en la década de los 80, del 15, comenzando la tradición gótica, incorpora el Renacimiento por influencia de su cuñado Mantegna. Mantegna, por Dios. El tránsito de la Virgen en el Prado, que lo pusimos en una oposición hace tiempo, y los pobres opositores dijeron de todo. Funeral de personas religiosas menos la persona que está muerta. Porque claro, la persona que está muerta, que es la Virgen, no aparece con la aurora. Fue tremendo. Es un cuadro que está cortado. Mantegna es un gran pintor que influye, se inspira en flamenco, en Giorgione. Son formas esculturales, suaves, suave delineado los contornos y mucho interés por los detalles, ¿no? Ahí tenéis la transfiguración de Cristo, el festín. El festín de los dioses lo terminó su discípulo Tiziano. Y os vais a dar cuenta por qué. Os vais a dar cuenta por qué. No debía decirlo. Bueno, la Sacra Alegoría. Fijaos el color. Ese cielo, esas nubes. Ese es San Sebastián. San Sebastián, por cierto, os dais cuenta que es un personaje religioso que aparece constantemente en la pintura, porque es el único manera de pintar un desnudo masculino que permitía la Iglesia. Y entonces San Sebastián se convierte en el pretexto, lo tienen todos, San Sebastián hay todos los pintores del 400, todos los del 500, todo, y es constante, ¿no? Porque era el único desnudo masculino, las mujeres era más fácil, y curiosamente luego todo eso ha llevado a que San Sebastián se convierte en un icono del arte y de la cultura gay posterior. Es una cosa muy curiosa, ¿no? ¿Veis cómo el arte, ¿no? Esta Sacra Alegoría es muy complicada, no se sabe muy bien qué quiere decir. Hay un San Sebastián, hay un San Jerónimo, o sea, existe un Santo Job, un San Pablo, María en el trono, pero fijaos, hay una figura con un turbante y además una laguna, ¿no? ¿Veis? Esto sería la tierra ya entrando en Venecia, terraferma, y, bueno, pero el color, el color. Los cuadros en los que aparecen muchos personajes religiosos se llaman Sacras Conversazioni, que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Los italianos son fantásticos para decir, es decir, que cuando aparece la Virgen, San Juan, no sé, como si estuvieran conversando, ¿no? Es una idea que tienen los italianos. Cuidado, fijaos, Bellini y Mantegna, el mismo cuadro, Mantegna abajo y Bellini arriba. Como fajando a los niños, ya sabéis que los niños antes se les fajaban, ¿no? Pues eso, fijaos qué curioso este cuadro. Vamos a seguir. La transfiguración de Cristo. Allá hay color, ¿veis? Ya hay color. Todavía es 400, pero ya hay color, ¿no? Y figuras esculturales, ¿os dais cuenta? Parecen esculturas. Este retablo de San Zacarías es maravilloso. Esto sería una especie de sacra conversación, como son conversaciones, como si estuvieran hablando. Fijaos todo, demostrando que sé mucho del Renacimiento y por eso pinto todas esas cosas. Vamos a seguir porque hay muchos pintores. Este es el que termina Tiziano. ¿A qué se nota? Ya las figuras ya no son esculturales, ya hay más color. Ya hay color. Esto ya recuerda, es un Tiziano jovencito, pero nos recuerda cosas que vienen después. Es decir, decimos, esto realmente es casi un Tiziano, ¿no? Bueno. Giorgione es el misterioso, el gran impulsor, además vivió muy poco tiempo. Es difícil, os he hablado de los tres magos, La Tempestad. La Tempestad es un cuadro pequeño que está en la galería de la Academia en Venecia. Es importante, está el color, la importancia del paisaje. ¿Y qué es? Adán y Eva expulsados del paraíso, Mercurio e Isis, Par y Enone. Aquí como cada uno cuenta su historia,
Yo mi consejo es que no nos obsesionemos con estas cosas. Vamos a disfrutar. Es como, ¿y qué nos quiere decir aquí Picasso? ¿Qué nos quiere decir Malevich? No. El arte hay que disfrutarlo. Hay un componente intelectual muy importante, pero también un componente de los sentidos, ¿no? Vamos a ver esta joya maravillosa. Fijaos, el paisaje, la tempestad en primera línea. Fijaos, el personaje, los verdes, los árboles. Nadie pinta esos verdes. Esos cielos solo los sabe pintar un veneciano. Lo siento. Es así. Es así. Y fijaos el cuerpo. ¿Qué es? Adán y Eva expulsados del paraíso. Fijaos, todo esa. Y esos son edificios típicos de la tierra veneciana. Cuando entras dentro, ¿no? No en la laguna, ¿no? Fijaos qué maravilla. Vamos a ver detalles del cuadro porque esto merece la pena fijarnos, ¿no? Fijaos los árboles, las columnas, el agua. Fijaos esos carmesí, el cuerpo de ella, tapado levemente. Es fascinante. Palma el Viejo, bueno, pues porque hay un Palma el Joven, que es el hijo de un sobrino. Aprendió mujeres sensuales y delicadas, Violante, etcétera, y tiene tema religiosa, pero estas son unas mujeres sensuales muy interesantes, ¿no? Que vamos a ver a Palma. Se habla poco de él, pero yo creo que tiene su importancia. Fijaos, la bella, ese rojo con ese azul, y la Violante, el rubio veneciano. Esas mujeres que eran rubias porque se teñían, no es que sea así, pero fijaos. Aquí hay más contorno, hay más dibujo en el de la derecha, pero fijaos el de la izquierda, Palma, Violante y la bella. Aquí podríamos hablar mucho también del concepto de la belleza, ¿no? Cómo ha cambiado a lo largo de la historia. Ahí nos sugieren las cosas, siempre muchas cosas. Y bueno, el más. Fijaos que Tiziano 1, Tiziano 2, es el grande, el más grande, el más grande. Yo lo siento, para mí es el más grande. Es el gran genio, coincidió con Giorgione, llevó al color a la más alta posición, y de hecho todo el barroco se lo debe todo a Tiziano, todo el siglo XVI, XVII y gran parte del XVIII se lo debe, pero no descuidó la composición. Es decir, Tiziano no era un señor, es que nos pensamos que llegaban al pincel y decían fa, 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 fa. No, cuidaba la composición y hace unas composiciones muy importantes. Empezó siendo más clásico y hasta triunfal, y después parece ya un impresionista del final. Tocó todo y fue maestro en todo: desnudos femeninos, cuadros mitológicos, alegóricos, retratos de los personajes fundamentales de su tiempo y cuadros religiosos. Y esa es su firma. Tiziano es, y en el fondo fue casi un dictador, porque y Tintoretto pues generaba conflicto con él. Evidentemente los retratos, todo el mundo conoce a Carlos V venciendo en Mühlberg. Fijaos, este cuadro, bueno, él tiene mucha relación con los Habsburgo. Este cuadro es muy interesante desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista artístico. Histórico, vamos un poquito, porque en el fondo soy de moderna. Acaba de vencer a los luteranos en Alemania, pero esto es una derrota, es una victoria pírrica, porque evidentemente venció, pero tuvo que aceptar que hubiera luteranos en Alemania, según el principio de cada uno sería de la religión de su príncipe. Es un avance en la tolerancia, pero hasta cierto punto, porque claro, si tú eras católico, te tocaba un príncipe protestante, tendrías que hacerte protestante, o al revés. Pero es un Carlos V más joven que yo actualmente, pero que parece un viejecito, está agotado. Porque Carlos V es el último rey que lo navega todo, menos América, lo visitó todo, lo anduvo todo, y este es el símbolo de la doble cara de lo que es el triunfo del poder de uno de los hombres más poderosos de la Tierra, que ha fracasado. Porque Carlos V fracasó realmente. Bueno, yo no entro siempre en polémicas, Fijaos la armadura. Lleva la banda de capitán general. Cuando se lleva esta banda, es la banda de capitán. No lleva el cetro, pero lleva la espada. Pero, ¿qué armadura? Y el toisón de oro, que es una condecoración de los Borgoña, que recogen los Habsburgo, y que han heredado los Borbones. De hecho, como sabéis, hace muy poco se ha dado el último, ¿no? Lo ha dado el rey a su madre. El cielo,
el caballo. Carlos V al poco tiempo ya se va a retirar a Yuste. Esto es maravilloso, ¿no? Es un hombre cansado y envejecido. Y luego, por supuesto, vamos a hablar de su mujer, que era bellísima, Isabel, la emperatriz, y el caballero del reloj, un caballero de la Orden de Malta. ¡Qué retratos, eh! Es la pobre Isabel de Portugal. La pobre de Portugal se murió, claro, todo el mundo. El aretino, fijaos, este retrato de hombre, ese azul, esa posición, ese orgullo, soy alguien, con ese pelo. Fijaos lo del difuminado, la barba, esto es lo que hace Tiziano, es que es así. Y además, fijaos que se centra en el retratado, sin fondo, sin fondo, ¿no? Los retratos. Vamos a seguir con nuestro amigo. La mitología. Bueno, la mitología se basó mucho en la Metamorfosis de Ovidio. Yo recuerdo que nos decía la profe, para entender el arte hay que leer la Metamorfosis de Ovidio, que es evidentemente un libro fascinante. Y además nos llamaba la atención porque, vais a permitirme, yo soy muy iconoclasta. Metamorfosis es un libro de sexo constante, además de todo tipo, hetero y homo. Es decir, y es fascinante, ¿no? Saber cómo se ha hecho las cosas. Y luego había que leer La leyenda dorada de Voragine, que es muy gore, porque son todos los martirios y las barbaridades que le hacían a los santos. Por eso, cuando uno tiene 17 y 18 años y luego va a la facultad, sabía que ese es un mártir porque lleva la palabra mártir. Esa es Santa Lucía porque lleva en una bandeja los ojos. Eso es lo que hay que hacer. Ese componente cultural de la educación lo hemos olvidado. Es muy importante que los alumnos entiendan, tengan los instrumentos para entender el mundo, pero no debemos olvidarnos nunca del componente cultural. Porque el componente cultural, afortunadamente, no sirve para nada. Y, por tanto, por eso es tan importante. Porque nos hace disfrutar de la vida. Disfrutar de la vida. Aquí tenéis una edición de la Metamorfosis. Todo lo que no sirve para nada es lo más importante de la vida. Por eso cuando los padres me dicen, no, claro, es que las salidas están en ciencias, tal, o los profesores de matemáticas, yo siempre digo, bueno, el que vale, va a letras. Yo hice letras, yo vivo de la historia. Es decir, yo vivo de la historia. Vivo de la clase, vivo de mis libros, vivo de mis clases, y vivo de la historia. Y por lo tanto hay que hacer el disfrute. Todo lo que no sirve para nada, ya sabéis, este escritor italiano, Odine, que murió hace poco, lo explica muy bien. Bueno, pues aquí tenéis curiosamente, en Venecia, la obra, ¿no? Vale. La Metamorfosis, hay que leerla. Y no hay ningún cuadro más importante en el mundo mundial que este. Fijaos lo anecdótico. El placer, ella, están borrachos. Fijaos la copa, la jarra con el vino, la bacanal de los andrios, el niño meando, porque está meando. Todo, fijaos, ese cielo. Este cuadro es... ¿Y quién dice que no sabe dibujo? Fijaos ese brazo, esos escorzos, esa musculatura. Es más, yo creo que es más interesante que las musculaturas de Miguel Ángel, que son demasiado rotundas, ¿no? Es decir, esa es una musculatura. Este ha bebido más y ya tiene una tripa, ya no es un jovencillo. Este señor, pobrecillo, ya tiene una edad. Esta señora es la belleza. Y fijaos la belleza, fijaos esta diagonal. Está prefigurando también, el barroco. El barroco es la diagonal, porque la diagonal da movimiento. Recordaros la adoración de los Reyes Magos de Rubens en el Prado, es una diagonal. Y aquel que está hasta arriba. Claro, esto a los alumnos les gusta mucho. Porque les recuerda un poco un botellón. Es un botellón sofisticado. Lo siento, es un botellón sofisticado. Pero esto, señores, puede desaparecer cualquier cosa, pero esto no. Fijaos, esto es bailando. Fijaos los paños. Aquel, viendo si el vino tiene buena calidad o no. Tengo una alumna que me ha pintado ese trocito ahí. Pero fijaos las nubes, ¿no? Es el enorme. Y la música es un placer. Para los venecianos la música es muy importante, ¿no? Vamos, el otro que está al ladito también, este es la ofrenda a Venus. Los amorcillos, los putti y Venus, ¿no? Qué maravilla. Y los cielos. ¿Cómo que no sabe dibujo? Fijaos todos los niños. ¿Cómo que no sabe dibujo? ¿Cómo que no sabe dibujo de la escultura? Claro que saben dibujo, pero no están obsesivos que se vea el dibujo como los... Es que los florentinos son muy cuadriculados, lo siento.
Yo no tengo mucha manía. Cada uno tiene a lo largo de la vida. ¿Veis? La diagonal, movimiento. La diagonal da movimiento. Fijaos, el brazo, Europa, se cuesta. Esto es la metamorfosis de Ovidio. Esto es sexo puro y duro, porque a Zeus pues, le gustaba todo, ¿no? Fijaos, esto es muy interesante porque luego Tintoretto va a utilizar mucho este tipo de estructura de escorzos difíciles, ¿no? Y se lo llevó el toro blanco, que era muy guapo, muy bonito, y se lo lleva. Y me parece que Rubens tiene una cosa parecida. La Dane recibiendo la lluvia de oro, las monedas, esto es sexo puro y duro, también de la metamorfosis, la vieja y la joven. La joven es una joven veneciana, que está extasiada, ¿no? Pero fijaos todo, el oro, son las que llamaban las poesías, que llamaba Tiziano. Este es más clásico, porque es del principio. Es el amor sacro y el amor profano, ¿no? Pero fijaos, ¿cómo que no sabe dibujo? Mirar el relieve, es un relieve romano. Al fondo esto es más clásico, ¿no? Pero ellas, ese rojo, ese rojo. Ese rojo es fascinante. Vamos a seguir. Podemos estar horas viendo esto. Y luego la composición, fijaos la pintura, esta de la pala Pesaro, fijaos la composición, bien complicada que es. Y este es el donante, ya sabéis que la gente es muy cookie, y entonces yo encargo el cuadro y quiero aparecer. Y aparece toda la familia, y mirando, ¿no? Esto es muy curioso, ¿no? Fijaos, la columna de orden toscano, son impresionantes. Vamos a seguir. Este es el Noli Me Tangere, fijaos la misma idea, el cielo. Y ya va avanzando, como podéis ver, Santo Entierro. Ya, ¿veis la pincelada? Y fijaos al final, ya muriendo. La piedad. Es casi, es tenebroso, ya no es ese color fascinante. Me estoy muriendo. Me voy a morir. Y además parece que era un cuadro que tenía que ver con su propia muerte, ¿no? Pero fijaos, es ya. Y en el autorretrato que hace, casi es una pintura. Así me he olvidado poner uno de mis cuadros favoritos, pero bueno, ¿veis? Y conocer la arquitectura, ¿qué no sabe? Tiziano es Tiziano. Tiziano tiene que aparecer siempre como una figura señera en la pintura de cualquier época, momento y lugar. El Tintoretto. Ropusti, el Tintoretto, fue autor de los grandes cuadros religiosos. Tintoretto es un hombre que le gusta el color, pero dramático y una perspectiva muy propia, complejísima. De hecho, descoloca. Hace unas composiciones que descolocan y que costaron entender. Por ejemplo, el descubrimiento del cuerpo de San Marcos contiene una vertiginosa perspectiva arquitectónica que tiene un pleno protagonismo, ¿no? Pintaba muy rápido, y cuando un pintor pinta muy rápido tiene mala prensa, porque piensan que son muy ligeros. Esto le pasó mucho a Giordano, el Fapresto. Es que Luca Giordano no era... Tintoretto era un hombre que quería estar en todos los concursos, en todos los sitios. Le pasa como Turner. Quiere vencerlo en todo, quiere que le acepten en la escuela de San Rocco, que podéis ir a ver, y que además es un sitio maravilloso donde os podéis tomar algo en una terracita y luego entrar en la escuela de San Rocco. Y además hay una cierta influencia del Greco, ¿no? El Greco pasó por Venecia. Fijaos la importancia que tiene Venecia, que el Greco se transformó en un pintor de iconos, que venía de Creta, en un pintor renacentista, lo que conocemos ahora, ¿no? Vamos a ver estas obsesiones de las composiciones. Este cuadro, ¿el tema cuál es? Yo lo he puesto, el tema es Jesús lavando los pies, pero está a la derecha, a mano derecha. En el centro está esta perspectiva maravillosa, que es esta mesa. Este le está quitando las cosas, el perro aquí en mitad, el otro se está limpiando los pies, la arquitectura al fondo, es un gran pintor de arquitecturas, aunque el pintor de arquitecturas es veronese, pero ¿veis? Claro, esto en el fondo, puede haber gente religiosa en la época que le parecería un poco... pero es que Jesús tiene que estar en el centro, y en el centro están estos, y además que le está quitando las cosas de las calzas, ¿no? Es decir, es curioso, ¿no? Este cuadro lo podéis ver, lo tenemos aquí, evidentemente, de la sala principal, ¿no? Pero fijaos este otro, perdón. Este es el descubrimiento de, fijaos qué perspectiva.
Es tremendo, es tremendo. Esto, Tiziano estaba horrorizado, a Tiziano esto lo horrorizaba. Pero fijaos, bueno, es que es otra versión, es otro genio, ¿no? No hace mucho, en uno de estos canales de las plataformas digitales, lo explicaba muy bien esta historia, ¿eh? San Marcos, ya sabéis que es el patrón de Venecia. Esto es lo que os decía. ¿Os dais cuenta la figura de arriba? Fijaos qué perspectiva. Es tremenda. Es tremenda. Hay color, pero veis que es un color más oscuro. No es el color de Tiziano. Pero, fijaos cómo baja y las esculturas, la arquitectura al fondo, ¿no? Es muy... Tintoretto es otra cosa, ¿no? Tintoretto es otra cosa. Fijaos este paraíso, a que nos recuerda un poco al Greco en muchas cosas. Pues nos recuerda un poco. El paraíso me encanta estos colores del paraíso, los buenos en un lado y los malos en otro. Es muy bien. Seguimos. Bacco y Ariana. Bueno, ¿veis? Otra vez esas posturas difíciles, ¿no? Difíciles. Porque, vamos, la figura de arriba es tremenda, ¿no? El Veronese. El Veronese, que viene de Verona, Cagliari, el Veronese, es el representante de la escuela veneciana del lujo y el fasto de la aristocracia, el palacio ducal. Abundan las grandes escenas de los cuadros, donde hay joyas, mármoles, criados, vajillas, de todo. Y grandes arquitecturas, ¿eh? El gusto le trajo problemas, por ejemplo, en la cena en la casa de Leví, pues puso detalles que no aparecen en las Sagradas Escrituras, porque parece ser que no había perros, no había enanos, no había loros, no había hombres armados, no había vestimentas modernas, y hay un criado al que le sangra la nariz. Bueno, es que eso te puede pasar. Y además los pobres criados que trabajaban como burros, y eso a la Inquisición le puso muy nervioso. Y entonces Veronese, que era un poco lanzado, dijo, bueno, si hay un espacio vacío, lo tengo que llenar con imaginación, porque es que Veronese tenía un poco horror vacui, es decir, es un canto a la libertad. Tuvo que ceder, claro, la Inquisición es la Inquisición, es como lo de Galileo. Entonces, evidentemente, pero la contestación es fascinante. Si yo tengo un espacio, es decir, no es minimalista, si yo tengo un espacio vacío, lo tengo que llenar. Vacío, no, he puesto una tilde ahí mal puesta, pero bueno, vacío, no, pues lo lleno. Claro. Buena contestación de una persona inteligente. Las bodas de Cana, este cuadro, fijaos, es las arquitecturas, los cielos venecianos, las arquitecturas, la balaustrada y el tema principal es Jesús, pero estos están aquí tocando música, estos están dando música, aquellos están hablando, aquellos están cortando me hace mucha gracia que en la zona principal, ¿no? Fijaos, esos verdes, a los que os gusten los verdes, bueno, pues evidentemente esto, pues, claro, esto solo gustaba a los venecianos y a las personas con mucha cultura en Europa, porque claro, esto representa un poco lo que le gustaba a los venecianos. Y fijaos el manejo de la perspectiva de la mesa en ¿Dónde está Jesús? Jesús está aquí, el centro, sí, sabéis, le ponen el centro, es muy respetuoso. Pero claro, Jesús está ahí, el pobre, porque claro, tú lo primero que ves es lo músico, y dices, que esto es las bodas de Cana. Y Jesús, claro, pues fijaos los de arriba, aquí jugando todas. Sí, sí. Es un cuadro, vamos a ver los detalles. Fijaos, la señora, le gusta a esta señora y está mirándole el escote. Pero fijaos, las perlas. Pero fijaos los personajes. Y los músicos, y aquellos que están arriba. Eso es muy normal en la época del Renacimiento y Barroco, colocar todos los platos, las vajillas así. ¿Veis el dominio que conoce la arquitectura clásica? ¿Por qué se colocaban así los platos? Es una forma para demostrar que yo tengo una vajilla, es una cosa de ostentación. Y fijaos los músicos, ¿no? A mí esta escena, claro, porque los detalles. Aquí es una persona con mucha imaginación, mucha cultura, mucho mundo además. Claro, en Venecia es que había mucho mundo y en Venecia las relaciones sociales eran un poco más relajadas que en el resto de Italia, ¿no? Es un poco más relajado. En Venecia, mientras no te metas con el poder político y termines en la cara como Casanova, pues, que es de posterior del siglo XVIII, pues se podía hacer muchas cosas, ¿no? El banquete de la casa de Fatalá, fijaos, otra vez la obsesión, vuelvo a insistiros, del eje del arco
enmarcado. Estas, entre el arquitrabe y el arco, eso se llama enjuta, o en el mundo musulmán albanega. Pero fijaos este verde, estos verdes. Fijaos qué juego de verdes. Fijaos qué juego de verdes. Este es un personaje del 16, claramente. Este señor, fantástico, este señor ha comido mucho, ¿no? Y aquí está, los rosas también. Rosa es Tiepolo, es después en el 18. Y los balaustres. ¿Cómo que no saben dibujar? ¿Cómo que no saben dibujar? Y también Los perros. formato de uno. Sí. O todo seguido, no se ve muy bien. Pero fijaos cualquier personaje, estos de aquí. Cada uno está en su deber, en su cosa, en su afán, ¿no? Es muy interesante. La comida en casa de Simón, todos son comidas. Este es una U, pero cortada por la mitad, porque claro, está ya. Pero me encanta, ¿eh? Fijaos, este de aquí que lleva el plato. ¿Os imagináis una comida italiana? Pues eso todo. Si es una cosa bíblica, todo que. Pero esto es una comida italiana de gente bien. Los perros que soltaban por allí, los pajecillos, esta que coge al niño para que suba las escaleras, al fondo un frontón roto, muy típico de nacimiento avanzado. Pero se ve quizá la arquitectura paladiana. Sí, efectivamente, es paladio, es verdad. Sí, es paladiano. Es que las villas del Brenta... Las villas, lo paladiano es, como luego lo veréis en Estados Unidos, en el sur, la cantidad de cosas paladianas que hay. Los americanos les gusta mucho. Jesús es el de la izquierda. El de la izquierda, sí, señora. Ese es. Jesús. Ya nos queda poco. Y Venus y Adonis, este le tenemos aquí, fijaos. Mirad, Veronese, a mí me enamoró el color naranja que tiene el Veronese. Es verdad. Es un naranja fascinante. Fijaos, y ese azul, qué combinación con ese verde. Combinan, esto es como cuando eres pequeño y tu padre te enseña cómo hay que combinar los colores, pues un poco ver esto. Y terminamos con un cuadro del Prado, que es Jesús entre los doctores, la arquitectura, y fijaos, Jesús sentado en el centro, pero fijaos que la propia arquitectura es casi protagonista, ¿no? Mirar este amarillo, con estos son unos rasos, ¿no? Son las sillas. ¿Cómo que no saben dibujar, no? Pues evidentemente esto es... Luego, pues esto es... Luego vendrán en el 18, sobre todo, o sea, Tiepolo, el gran pintor que recoge esto, maltratado por los neoclásicos, por Mengs, que era un tirano. De hecho, murió aquí en España y murió mal, después de ver esas cosas maravillosas que hay en el Palacio Real, que podemos ver, o Canaletto, que hace una interpretación propia de Venecia. Y luego, pues eso, lo siento, yo soy veneciano, no soy florentino. Además es curioso cómo terminas, cómo al final, cuando conoces Venecia y conoces Florencia, y la pateas o la navegas, al final, no sé, cada uno siente, y yo, sí, ya sé que está el Miguel Ángel, y que está el David, y que está los Uffizi, y que está Botticelli, y todo eso, sí, yo lo entiendo, sí. Y no quiero, pero cuando uno está en Venecia, no hay más, te puedes morir. Yo a los alumnos siempre les digo, nos vamos a ir a Euro Disney. Digo, bueno, pues por lo menos ir al Louvre, os dais una vuelta. No, vamos a Euro Disney. Digo, no, hay que ir a Italia. Y entonces resulta que los que tengo ahora en segundo bachillerato fueron a Italia el año pasado, no fui yo con ellos, fueron con otras profesoras, y entonces les dije que no había visto San Pietro en Montorio, y que quería verlo. Dijo, ¡ay, lo vimos! Digo, ¡ostras, qué bien! Y cuando ya les pongo los museos vaticanos, no, pero los museos vaticanos no fuimos. Digo, ¿cómo que los museos vaticanos no visiten? Los asesinen. Digo, estáis todos suspendidos la primera. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Perdón, sí. Muchas gracias, don Eduardo. Y creo que ahora toca darle la palabra al público. Cuando ¿no, dice don Eduardo y me llamo María Teresa, yo digo, siempre he hecho algo. Yo ya me cuadro rápidamente. Por lo menos en mi casa, con María Teresa, yo cuadrada.
Doña Pues, María Teresa. Sí, Bueno, sí, cuando dice doña María Teresa y ya pone Pedraza María Guzmán Teresa, de Lázaro ya. Doña María Teresa. ¿Qué tengo que hacer? Cuando dije que eras pintora y habías hecho muchas exposiciones, tal vez olvidé decir que en tus cuadros siempre firmas como Maite. Por si alguien ve un cuadro que ponga Maite, que sepa que es tuyo. Es un desastre, María Teresa, Maite, es un desastre. Bueno, lo que es cierto, dame un segundo, Paco, discúlpame, que como os había dicho al principio, por eso mi actuación, por llamarlo de alguna forma, yo la cortaba rápido, porque Eduardo, estaréis conmigo que todo lo que te vaya a explicar, sales de aquí y dices, Dios, por lo menos yo digo, Dios, ay, he aprendido algo, o sea... No, mujer, no, lo que pasa es que le ¿cómo pongo que pasión no? porque tienes que dar clases y no los niños... No, bueno, pero se además aburren es con que sabe, es que además es empático, No, es que Esto es una encerrona porque yo no soy de arte. Bueno, ya hablaré yo más de arte. Que le demos las palabras al público, Eso tú es. diriges María Teresa, tú diriges Pero le quería preguntar a Eduardo una cosita, si es verdad, que porque yo la he oído y no sé si es cierto, cuando Tiziano estaba pintando a Carlos I de España, V de Alemania, el emperador, al parecer había mucho noble conde por allí de la corte, alrededor, pululando, mirando cómo Tiziano pintaba. Y al parecer se le cayó el pincel al suelo. Y entonces Carlos, el rey, se levantó corriendo a coger el pincel para dárselo, porque Tiziano debía de ser bastante mayor que Carlos I, y para que no se tuviera que agachar a coger el pincel, Carlos I se levantó, lo cogió y se lo dio. Y los nobles, por lo visto, se empezaron como a quejar de que el emperador se hubiese agachado ante un pintor. Y cuando surgió la polémica, Carlos I o V de Alemania, como le queramos llamar, el emperador, les contestó: nobles, marqueses, condes, nombro yo todos los días los que quiera. Tiziano solo me lo ha podido dar Dios. Pues no lo sé, sí, lo había oído yo también. Hombre, por un lado, puede ser, pero que un Habsburgo, un Borbón quizá, pero que un Habsburgo yo no creo que se arrodillara. Los Habsburgo tenían una cosa, ellos usaban la etiqueta borgoñona. O sea, los Habsburgo le cogieron, eran Habsburgo, pero cogieron la etiqueta borgoñona, que es la de ir de negro, y que es muy ceremonial y que separa mucho al rey del súbdito. Y muy rígida. Claro, es muy rígida. No, lo rígido es Luis XIV. No, Luis XIV era muy teatral y ya sabéis que le levantaban, le vestían y estaba siempre rodeado de gente. Los Habsburgo mantenían una distancia enorme con relación al resto, porque era una cosa casi sacra. Y además de negro, pues, hombre, siempre hemos hablado que Felipe II, pues no lo sé. Estas cosas es como cuando decía Napoleón, 40 siglos. Que pensáis que Napoleón, aunque le gustaba mucho hablar, se ponía o Luis XIV dijo el Estados Unidos, nos gusta. No lo sé. De todas maneras, lo que está claro es que se levantó y salió corriendo. Que los Habsburgo eran... mantenían todas las distancias mucho. Oye, ¿alguna pregunta más? Que seguro que tenéis mil dudas y mil preguntas. Aprovechar. Sí, por favor. Sí, yo quería saber si tenemos alguna certeza de que todos los pintores que has mencionado pintaran ellos todo el cuadro de principio a fin, o fuera un poco como Rubens, que tenían un taller que... Vamos a ver, es fácil que alguien metiera mano. Es verdad que lo de Rubens ya era tremendo, porque Rubens ponía la idea y tenía uno que pintaba las esculturas, otro que pintaba las arquitecturas, otro, y luego él le daba todo eso y le daba un toque que dices, pues es fácil de que alguno metiera. De hecho, Tiziano acabó aquel de Giorgione que se murió. Aquí siempre la polémica, siempre están las polémicas. Por ejemplo, el concierto campestre, toda la vida se ha dicho que es de Giorgione y ahora se dice que es de Tiziano. Al final es muy complicado y siempre hay mucho debate. Hombre, esto se piensan que sí lo han hecho ellos, pero que entrara en mano de alguna persona, sí.
Hay pintores muy quisquillosos que lo pintan todo hasta el final, pero otros se te terminan aburriendo. Yo, si fuera pintor, las cosas de los detalles lo haría los demás, porque yo me canso. Entonces, seguramente sí. Velázquez, en cambio, por ejemplo, seguramente Velázquez lo pintaba todo él. Velázquez era tremendo, también de un genio tremendo y muy celoso de todo, ¿no? Pero Tiziano es fácil, que seguro que sí. Yo estoy convencido de que sí. Y bueno, Rubens ya. Rubens es que dice, joder, don Pedro Pablo, usted. Pero claro, es que también era un hombre que era diplomático, tenía que vivir, había que vivir. Y además, otra cosa, lo de la obra maestra y lo de la cuestión que tenemos de los pintores y de los artistas es muy romántica. Por ejemplo, decimos, escuchamos una ópera de Vivaldi. Uy, a mí esto me suena a otra ópera. Sí, ¿y qué? Porque se aprovechan las cosas y se hace de una manera que... Esta idea del artista, que todo... Es una cosa muy romántica que yo creo que debemos superar. Tenemos muchos prejuicios de determinadas cosas. Yo les explico muchas veces a los alumnos de por qué se llama cada época como se llama. Digo, pues generalmente por criticarla. El rococó. Ha quedado como una cosa horrorosa. El rococó es muy importante en la historia. Porque el rococó es el que inventa la vida privada, el arte y el gusto por la intimidad. Eso hay que tenerlo cuidado. Y que unos pintores y unos artistas descubran que lo importante no es el vasto de Versalles, sino la intimidad, el cuadro pequeño. Claro, luego hay cosas que a lo mejor, las rocallas y este tipo de cosas, vale, pues sí, pueden ser muy exageradas, pero esa intimidad. ¿Watteau es un mal pintor? ¿Fragonard es un mal pintor? Hombre, Uas es un mal pintor, o Paret son mal... claro, inventan esa cuestión. El barroco. El barroco es en portugués una perla destrozada. Los neoclásicos, por ejemplo, el romanticismo está muy bien porque lo neoclásico. Bueno, hay pintores del neoclasicismo en el siglo XIX que son fundamentales. Claro, entonces hay que quitarnos muchos prejuicios de esas cosas, ¿no? Y lo de la idea del artista, somos hijos herederos del romanticismo, que lo hemos puesto por las nubes, pero el romanticismo tiene, por ejemplo, una faceta reaccionaria, tremenda, hipernacionalista y reaccionaria en muchos aspectos, que había que cuidado. Y los neoclásicos eran hombres mucho más universales. Claro, mirad, David era un tirano, sí, David era un tirano, pero yo valoro el juramento del juego de pelota, lo valoro porque enaltece valores, o el juramento de los Horacios, que no. Pero claro, a mí también me gusta un Fragonard, esas cosas preciosas, que la lectora con la Mari. Porque en el fondo yo creo que hay que disfrutar el arte, hay que disfrutarlo y quitarnos los prejuicios. Es como cuando leemos las novelas. Siempre decía una cosa a mi padre. Claro, me veía que estudiaba y que teníamos que coger las ediciones anotadas. Dice, tú lee primero la novela y luego las notas. Para que no te... Yo recuerdo que tuve que leer la Educación Sentimental de Flaubert en una edición anotada y yo aprendí muchas cosas, pero después yo quería disfrutar de la novela, disfruta del cuadro y luego lee sobre eso, ve sin una idea prefigurada. Porque además, claro, ¿cómo no nos va a gustar Veronese? Si Veronese es muy importante, pues a lo mejor no te gusta. Perdón. No, es que estaba pensando que llevas toda la razón, porque la verdad es que cuando vemos una obra de arte, un cuadro, empieza el perjuicio de, bueno, pero le han ayudado, lo que está claro que en esa época y en todos los grandes maestros tenían sus talleres y lógicamente tenían, bueno, pues yo pinto esto y tenía el aprendiz, por llamarlo de alguna forma, que le ayudaba a hacer las manos. A mí me venía a la mente ahora, a mí lo que sí te da rabia es que no ese tipo de ser, ay, no, a mí me da igual. Lo que no me da igual es que hayan usurpado ese cuadro. Me explico. Claro. Yo me estaba acordando ahora, por ejemplo, cuentan que a lo mejor es verdad o no, de Frida Kahlo. Frida Kahlo cuentan que ella montones de cuadros suyos hechos, llegaba el marido, daba una pincelada y ponía a la Ribera. Yo eso lo he leído en algún sitio. Acuérdate que Camila era un tirano y un bruto. Era un Picasso, un cafre. Y la pobre Claudé hacía prácticamente todas esas bueno, que es auténticas maravillas. Entre él y la familia de ella. Bueno, pues la metieron en... Que ahí se murió en plena Segunda Guerra Mundial. Bueno, y además estuvo toda su vida en un psiquiátrico. Claro. O sea, pero claro, es que imagínate que dicen que incluso él la hizo abortar. Bueno, pues son cosas que cuentan. Pero lo que es cierto es que la mitad de las obras de Rodin los hacía Camila. O sea, eso es un hecho.
seguimos, venga, más como cosas. veréis que Sí. el arte da para mucho, para mucho. Sí, sí, va. Sí. Pregunta. No, no, y todas las que haga falta, que hablamos por los codos. Carmen, te he visto. ¿Qué diferencia habría entre forma y contorno? Forma y contorno. Tú haces una forma, el contorno es es La como línea. las vidrieras góticas, ¿no? El contorno, la forma es crear una forma. Para mí un buen pintor es que sabe hacer un volumen y una forma, y eso lo hacían los venecianos. El dibujo, una cosa es hacer dibujo, vale, pero otra cosa es ajustarse. Las anguinas, en los frescos, en los frescos quizá hay que hacer el dibujo y el contorno. Es un poco el diseño lo que decían. A mí me gusta eso. Pero no tiene por qué, o sea, ellos hacían la línea, yo te lo digo como pintora. Yo, por ejemplo, yo no sé dibujar, o al menos digo que no sé dibujar. Es veneciano. Pero, No, que los venecianos sí saben. Como los venecianos. Pero claro, Los venecianos sí saben. realmente si pintas sabes dibujar, o sea, lo que no lo sé, no soy arquitecta. Pero sí que pintas una línea, pintas la forma y luego tú le vas dando forma. Es como los claroscuros, es como esas técnicas, pero sí que el contorno y la forma, pintas la línea, lógicamente tienes que encuadrarlo y luego vas haciendo la forma. No podemos salir de aquí apoyando a los florentinos. No. Florentinos cero, venecianos cero. Yo estoy de acuerdo, yo no sé vosotros, Qué pero horror, yo que soy un tirano. he tenido la suerte de ir varias veces a Italia y bueno, Sí, me lo conozco. claro. Es que yo lo primero que dije en el momento que pude, no quiero ir a Italia. Bien. Y sinceramente yo recuerdo la última vez que fui a Venecia, que gracias a Dios he ido mucho, vamos, tampoco menos de lo que quisiera, pero yo sí tuve esa sensación que tuve, o sea, yo es que da lo mismo donde estuviera, o sea, Venecia es Venecia, que también Florencia, por Dios, pero Venecia sí. que es algo y efectivamente tiene toda la razón. Yo cuando estaba hablando me acordaba mucho de los cielos y yo en el taller mío siempre dicen los cielos de Maite, porque yo tengo unos cielos, bueno, tú has visto un poco, y sí que es verdad que Venecia, los cielos, la luz no tiene nada que ver con ningún otro sitio. Tú te pones ahí, aunque sea en el puente de los suspiros, Sí. y es diferente, no tiene nada que ver. Claro, el agua del... No tiene nada que ver, es verdad. Carmen. A mí me gusta también mucho Rafael. Sí, Sí, Rafael también. pobrecito. ¿Por qué pobrecito? Por Rafael, pobrecito, porque se murió muy joven. Ah, digo, pobrecito. Y porque además tenía dos monstruos a derecha e izquierda. Digo derecha e izquierda, pero claro, sí, hombre, todos, el incendio del Borgo, oye, ese fresco bonito, es. qué bonito. Ese fresco es. Y cuando esa figura, además, qué tío, es un pintor que sabe coger lo de Leonardo y lo de Rafael, y lo de Miguel Ángel, y hacerlo suyo. Pasa que el pobre, pues... Oye, ¿y no os parece que habláramos un día ya que nos No, metemos yo tanto no, en yo a mí no pintura? me, yo no. Que luego lo digo y Que le venga, convenzo, yo vengo os lo a- prometo que no. le convenzo. De Leonardo da Vinci, por Dios. Igual que para Ya, ti. pero Leonardo da Vinci, por Tiziano- ejemplo, tiene un problema. Ay, yo Leonardo... Leonardo da o sea, Vinci tiene un problema. oh, Le gustaba tanto experimentar sí, bueno, pero es que Leonardo. cuando se pinta y se experimenta demasiado, eso no perdura. Y muchas de las cosas se han perdido, se pierden, porque cuando hacía eso de los frescos, aparte de lo que le pasó con la salacera que hicieron aquella puerta, por Dios, el problema es que le gustaba tanto, era un hombre un poco caótico, porque tiene muchas cosas y no las termina Era nunca. caótico porque tenía una Las mente muy termina avanzada. y entonces, claro, muchas cosas las que pinta se terminan estropeando porque si empiezas a meter cosas y otras cosas, y ahora le meto un temple, y ahora le meto no sé qué, pues eso que está muy bien como avance, pero no... Yo es que para mí Leonardo, ¿qué queréis Ya, que os diga? a mí, Carmen, de- Un poco es todo una mezcla de lo que habéis hablado los dos, Maite, No, él. como pintora, ¿no? Al hablar del creador, ¿no? El que crea de la nada, que hace una obra. Y Eduardo, pues quería preguntarte si realmente esas tres escuelas, la florentina, la veneciana y la romana, son como fruto de lo que beben todos esos pintores, de la mezcla entre ellos, o hay una... a ver, por ejemplo, la de Venecia, el esfumato predominó siempre anteriormente, o fue... influyó Vamos a ver, el colorido, fue una explosión, esa pasión que se debe dar. Una cosa que ya a mí me gusta mucho del arte es que no, y las humanidades, yo detesto los compartimentos estancos. Y tiene que haber influencia. Hombre, el problema es cuando buscamos influencias en el arte, o en la historia, se nos puede ir la cabeza en la olla y decir barbaridades. Pero realmente el esfumato lo hace un Leonardo que no es veneciano. Pero No, claro, sí, eso Leonardo. conecta con un gusto por
por la luz y demás que tiene el veneciano que no tiene el florentino. Y entonces hay muchas influencias. Hemos hablado de la influencia del Greco, influencias de no sé qué, y luego es decir, lo importante es ver siempre esas líneas, esas influencias que van llegando, y en realidad no hay compartimentos estancos. Es decir, ahora salimos de la Toscana, entramos en la Umbría, subimos un poquito al Valle del Po, ahora ya somos... No, en realidad eso es lo importante, la mezcla. Y además un pintor tiene que saber, un pintor y un creador y un escritor, yo creo que tiene que beber de determinadas fuentes y reinterpretarlas. Y hacer las cosas y reinterpretarlas a su manera. Y por eso es un genio y un artista. No un copión, no uno que copia, pero todas las influencias. Es decir, es que es evidente que las influencias, todo nos influye en nuestra vida. ¿Por qué tenemos unas determinadas ideas políticas y unas determinadas ideas? Porque nos influyen muchas cosas y otras no nos influyen, somos impermeables. Mira, permíteme que te diga, Carmen, yo te puedo, lo poco que te puedo decir de la pintura en este aspecto, como pintora, no es fácil ese tipo de técnicas. O sea, la lees, el fumato, las veladuras, todo eso que parece que es fácil, no es nada fácil. No. Es dificilísimo. Yo te digo que además, cuando estábamos hablando antes, tomando café de las veladuras, yo he dicho, a mí me horrorizan, pero no es porque no, o sea, me horrorizan porque es muy difícil. Tienes que coger el punto. Ya te digo que a mí mi profesor me decían, tienes que contar hasta más de 15, y yo es que llego a 13 y me empiezo a poner nerviosa, porque creo que no voy a hacerlo. Es muy difícil, y ya el esfumato es bastante... Luego después, claro, también es lo que dice Eduardo, hay que beber de alguna fuente, pero tienes que crear. Yo, hay cosas en la vida que yo a veces, fíjate, humildemente, ya bueno, me voy al Prado y como dice, yo me siento y puedo estar ahí horas y horas y horas. Y bueno, ya en las galerías, ¿qué te voy a contar? Pero es que los cuadros refleja, o sea, cada pintor, cada obra, el autor, el pintor, deja yo siempre digo, y no es una... dejas un pellizquito de tu alma. O sea, depende del estado de ánimo que tú tengas. Si por ejemplo, todos los pintores, si tu carácter es tiránico, tú siempre vas a reflejar ahí algo. De hecho, yo recuerdo una vez que bueno, pues unos amigos, yo escribo mucho en el tema de de psicoanálisis, y una vez estaban en casa unos psiquiatras y me dicen, a ver, empezaron a ver una serie de cuadros míos, y esto os digo porque es una anécdota, pero fíjate tú, te vas luego al Prado y te das cuenta que todo lo que me estaban diciendo era verdad. Cada uno de nosotros vamos plasmando. Yo todos mis cuadros puede haber muchas ventanas, puede haber cosas, o sea, pero no hay puertas. O sea, es curioso. Y entonces me dijeron, ¿por qué tú pintas y nunca tienes una puerta de entrada? Tengo calles, tal... Bueno, pues ¿por qué? Quizá, y luego yo lo pensé, dije, porque yo que se metan en mi vida como que no quiero. Claro, entonces te vas a los clásicos y verdaderamente es lo que tú decías. Yo miro esos cielos, ese verde, sobre todo en el Bacanal, o sea, es para quedarte horas y horas, porque cada una de esa pincelada, el artista te está diciendo algo. Claro. Eso está claro. Entonces, es que el arte da para mucho. Hombre. El arte es increíble. El arte es maravilloso, sí. No, yo quería decir que como habéis hablado de las tres escuelas, la romana, la florentina y la veneciana, yo creo que en la romana y la florentina hay un aspecto más apolíneo. Sí, sin embargo, en sí. la veneciana es más dionisíaco, Sí, ¿no? efectivamente. La influencia de todos los barcos que llegan, del gran comercio con Oriente. Es que están tocando las sedas, están tocando las perlas. Lo tocan, es que lo tocan, es que es táctil. Es que es una pintura como táctil. Y el color, es que es la textura y ese color. De joie de vivre, ¿no? De alegría de vivir, de alegría de mezcla de razas, de mezcla de fronteras, de culturas, de etnias. Y yo creo que eso la pintura veneciana lo recoge muy bien. A mí como todo eso me gusta, claro, que pues sientes afinidad, ¿no? Es un eclecticismo muy rico. Hay lo que has dicho, una sensación de vivir, una alegría, porque aquí venimos a pasar, a intentar pasarlo bien. Y luego pasa que, claro, de Roma, claro, es que está el Papa y están los cardenales y eso... Y no nos hablo de Caravaggio, bastante, porque si hablas... El Duque de Venecia pues no asusta tanto, ¿no? Claro. Sí, bueno, pero no son estrictos religiosos como el papado, ¿no? Que ahí impone... Claro, no son esa el sistema político de la Serenísima, además es muy complicado, complicadísimo, es una república oligárquica, por supuesto, cuando decimos no es una república democrática, lógicamente que no lo es,
pero no sé, claro, hay el contacto. Por eso a mí me interesan siempre esas culturas donde hay contacto, donde dices, ay, esto es veneciano, esto es bizantino, esto es no sé qué, es ese gusto por la vida. Yo no conecto con el arte muy... curiosamente luego conecto con el Greco, que es un asceta y demás también. Pero claro, ¿quién ha pintado los verdes como el Greco? Es que claro, los verdes... Y el Greco es otra... Te da también una idea como de lo espiritual. Por eso... El que Venecia es la entrada de Oriente. Es la entrada de Oriente, efectivamente. Es la entrada de Oriente. Oriente tiene otros olores, otra música... Es como cuando se lleva el arte occidental se lleva a América y entonces los indígenas hacen un arte barroco, pero tiene un arte barroco en su propia interpretación, uniendo lo propio, lo autóctono con el... que es muy interesante, ¿no? Esas portadas de las iglesias barrocas mexicanas o de cualquier sitio son... Vamos terminando. Sí, yo os lo digo por la hora y por todos vosotros, porque ya cuando yo veo que la gente empieza a levantarse, digo, ay, Dios mío. No, hombre, que además la gente pero tiene que... de verdad... Y algunos trabajamos... Por la mañana. Bueno, ahora va a empezar a quejarse y la verdad es que No. luego disfruta y disfruta yo disfruto muchísimo. Mucho, sí, eso bueno, muchísimas gracias a todos vosotros y bueno, esperemos que para otro día. Ah, que te tengo...